El texto que vamos a leer en los próximos meses se ha conocido como el programa de gobierno del reino de los cielos. Este es el programa de gobierno de Jesús. Ese rey Mesías que hemos venido estudiando en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Secuencialmente, que llegó el rey y ahora va a inaugurar su reino. Aquí, en este texto, vamos a empezar a ver cómo es su propuesta, cómo es que el reino se ve, qué vida produce el reino de los cielos. Hoy vamos a arrancar, mis hermanos, algo que yo hace rato quería estudiar con ustedes, y es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. ¿Por qué es importante este sermón? Yo no sé si tú sepas que este es el sermón más largo consignado en las Escrituras de Jesús. Es el sermón más famoso, el más usado, el que más impacto ha generado en generaciones, el que le dio forma a mucho de la protesta de Gandhi, el que le dio mucho de la forma a las protestas de Martin Luther King Jr. Este sermón ha dado forma y ha ilustrado leyes en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países del mundo. Este sermón es el sermón, ¿sí? Es el sermón, no es un pedacito más o otra enseñanza más. Este es el Sermón del Monte. Aquí vamos a ver cómo nuestro Rey Jesús viene a inaugurar su reino y cómo es que luce la vida del reino. Vamos a tener hoy el privilegio de solamente hablar de la introducción. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver tantos temas para tantos públicos, con tantas aplicaciones, que quizás nosotros necesitemos primero entender todo un marco conceptual y contextual de por qué es que Jesús inicia de esta manera un sermón como estos, ¿sí? Así que hoy vamos a cambiar un poco nuestra estructura de coger un texto y ver 3 puntos o 4 puntos, como han venido tomando notas. Hoy van a ver más algo de base, un estudio detrás del Sermón del Monte, para poder entender lo que por estas semanas hacia adelante vamos a empezar a leer y a estudiar y a escuchar de nuestro Señor, ¿vale? Entonces hoy están en posición de estudiantes juiciosos. Entendamos bien el contexto para poder entender el texto, porque un texto sin contexto es un pretexto, ¿sí? Pero una última claridad antes de orar. Quisiera también ayudarte a entrar al Sermón del Monte con un foco bien claro. Cuando Jesús termina de decir el Sermón del Monte, las multitudes se quedan asombradas, no por lo que Él dijo, sino por Él mismo, porque enseñaba como quien tenía autoridad. Todo lo que vamos a ver en estas semanas hacia adelante va a ser sumamente práctico para nuestra vida. Pero lo que yo más quiero es que a través de estas semanas tú tengas un cuadro más grande de quién es Jesús. Porque el Sermón del Monte no está puesto para que tú digas, uy no, tan tremendo esa ética que postula, esos parámetros, esa moral, ¿cierto? Esa estructura social que pone. El sermón está puesto para que tú y yo nos asombremos de su predicación, del predicador, más allá de su predicación. Así que, ¿qué tal si empezamos orando, pidiéndole al Señor que nos dirija en esta aventura que vamos a comenzar estas semanas de entender y estudiar el Sermón del Monte? Bueno, Padre, creo que en esta serie de Mateo que comenzamos este año, sígueme conociendo a Jesús. No hay nada que nos dé más esa sensación y ese sabor de estar contigo que este sermón. Permítenos a lo largo de este día y de estas semanas que tendremos en adelante, tener esa experiencia de aquellos que se acercaron a ti mientras subías a la ladera de la montaña y te sentabas. Permítenos escuchar tu voz y que cabe en lo profundo de nuestro corazón para examinarnos, para desafiarnos, para transformarnos, para atesorarte más a ti. Ay, Padre, por favor, no permitas que pasemos estas semanas de una manera en que
nuestra vida no sea alterada al escucharte a ti. Déjanos, Señor, experimentar tu presencia, tu transformación, tu vida, también para que nosotros podamos vivir esta vida como propuesta, una vida a la altura del Sermón del Monte, para nuestra Colombia, por la que oramos hoy, Señor, que tú bendigas en estas elecciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, libreta en mano. Contexto. Ustedes saben que nosotros tenemos una gran distancia temporal con la Biblia, ¿no? Tenemos muchísimos años de distancia, así que muchas cosas que vamos a ver no las entendemos mucho, básicamente porque no entendemos el contexto. Así que vamos a arrancar por el contexto sociocultural. ¿Qué es lo que estaba pasando en el entorno en el momento que Jesús lanza semejante sermón? Resulta que como en nuestro tiempo, que uno ve los tarjetones y hay un montón de partidos y cada uno le tira para el otro y cada uno tiene como una propuesta distinta y dice, no, es que mi propuesta es el cambio, mi propuesta es el cambio, mi propuesta es el cambio. En este tiempo había 4 partidos políticos o religiosos dentro de la época que se debatían en cómo podrían asumir la realidad de que estaban subyugados por un gobierno opresor y que no les daba libertad. Ellos, como creyentes judíos, estaban esperando la llegada de la liberación del reino de los cielos. Así que cada uno aguardaba a su manera. El primer partido político que aparecía, o partido religioso, digámoslo así, eran los fariseos. Estos hombres sabían que en la historia el pueblo se había apartado de Dios porque se apartó de la ley de Dios. Así que para ellos era muy importante enseñar la ley y la tradición de sus ancestros para guardar al pueblo. Esto se hace así, esto no se hace, esto se hace así. Ellos tenían un acercamiento mucho más legalista en este tiempo de espera y de ser propuesta para la sociedad. El otro partido era el partido de los saduceos. Estos tenían una connotación un poco más política, eran más liberales y también más progresistas. Tenían entendido que en última la ley tenía que ajustarse al entorno y al contexto en donde estaban, así que había un poquitico más de libertad a la hora de acercarse y esperar al Mesías. Los esenios aparecen como un tercer partido, los cuales entendían que este mundo está dañado. Y lo mejor que uno puede hacer en el mundo es sepárese de él. Eran más separatistas en sus acercamientos. Apártate de lo que se contamina. De esa manera vamos a poder ser guardados de la contaminación. Y el último partido era un partido un poco más revolucionario, ¿cierto? Estos eran los de primera línea, ¿sí? Los celotes, que decían, no, el gobierno se va a imponer y esta salvación va a venir a través de una revolución por las armas. Todos ellos eran creyentes. Y todos estaban esperando que por fin iba a venir el gobierno del Señor, pero de diferentes maneras. Jesús aparece en esta historia y en esa cantidad de propuestas y expectativas. ¿Y por qué es tan importante entender el contexto? Porque Jesús está mostrando cuál es la agenda del reino de Dios. En medio de todas las lecturas que ellos tenían y acercamientos, este sermón nos va a mostrar ¿cuál es la propuesta de gobierno de parte de Jesús? ¿Ven la importancia? Aquí lo vamos a estudiar, entender, ¿cómo así? Así luce el reino de los cielos. Y así es que cambia esto. Ahora hay un contexto literario, que es cada texto, hay cláusulas ahí para que estudien bien la Biblia, cada texto se entiende a la luz de su contexto. El Sermón del Monte está en el Evangelio de Mateo. Y ese Evangelio, en últimas, hemos visto en el camino que se constituye como un discipulado. Este texto, este Evangelio de Mateo fue escrito para que la gente pudiera conocer a Jesús y aprender cómo vivir como un seguidor o discípulo de Jesús. Nuestro Evangelio tiene 5 sermones de Jesús, de los cuales este es el primero. 5 sermones que tienen el propósito de enseñarte a ti y a mí cómo luce ser un discípulo de Cristo, cómo se ve, ¿cierto? Entonces vamos a ir construyendo desde el Sermón del Monte una serie de requisitos, instrucciones
y expectativas sobre lo que significa seguir a Jesús. Ahora, si ustedes recuerdan Mateo 28, por ahí al final, que aparece la ¿qué? La Gran Comisión. Muy bien, la Gran Comisión. Tú te vas a dar cuenta que Jesús les encomienda a sus discípulos a hacer otros discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Cuando él habla de todas las cosas que les he mandado, aquí están estos 5 sermones, clariticos, para que tú entiendas cómo es que tú, como creyente, debes vivir, o eres llamado a vivir. ¿Listo? Entonces, ya entendimos este texto a la luz de su contexto. Ahora, es muy importante entender que Mateo está narrando este evangelio y esta historia de Jesús con un hilo que comienza en el llamado al arrepentimiento a los pecadores, pero termina con Jesús mismo muriendo en favor de los pecadores. Así que este sermón necesita tener ese equilibrio del llamado al arrepentimiento y el ofrecimiento de la gracia de parte del Señor. ¿Dónde se da el sermón? Si ustedes van conmigo al capítulo 5, vamos a leer esos 2 primeros versículos que nos va a dar como la introducción a todo lo que veremos de aquí en adelante. Mateo 5, versículo 1 y 2. Cuando vio a las multitudes, esas que lo estaban siguiendo en los versículos anteriores, a través de las sanidades y milagros, multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, y ahí se desata todo el sermón del monte. ¿En dónde se dio el sermón? En un monte. De ahí el nombre, ¿cierto? Muy, muy creativos, el sermón del monte. De ahí se dio. Ahora, cuando se menciona esto en el libro de Mateo, es inevitable uno empezar a tejer como ciertas asociaciones. Parece que Dios le encantan los montes para hacer cosas determinantes en la vida de su pueblo. Llama a Israel y lo conduce desde Egipto a través de todo el desierto y lo lleva a un monte. ¿Cuál monte? Sinaí. Y le da la ley de Dios. Ahí les enseña cómo es que se van a relacionar con Él. Aparece luego Jesús y va a un monte y les va a mostrar cómo se interpreta la ley de Dios. Pero avanzado el camino en Mateo, Jesús sube a otro monte, al Calvario. Jesús va a otro monte, donde las demandas de la ley se satisfacen a través de su sacrificio, de entregar su vida por los pecadores. Así que los montes son muy importantes en la narrativa bíblica. Pero la forma en que Jesús llega y se sienta, nosotros decimos, va, si se sentó y abrió la boca. Estas fórmulas que registra Mateo daban cuenta del peso de autoridad de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Porque quienes se sentaban y abrían su boca eran los jueces y los maestros de la ley cuando iban a impartir la enseñanza. Así que esto no fue como que Jesús de pasillo estaba andando ahí y le dio por decir un par de cosas. No, lo que Mateo nos está diciendo es que él está reinterpretando completamente la ley del Señor, mostrando que Él es el cumplimiento, que lo que va a enseñar tiene un peso de autoridad. Esto no es una conversación de pasillo. Esto es algo que tú y yo tenemos que tomar muy en serio. ¿Vale? Pero ¿a quién le escribe este sermón? A ver, ¿qué vieron en los versículos 1 y 2? ¿Para quién es este sermón? Multitud. ¿Quién da más? Discípulos. ¿Cierto? Si ustedes ven, dice que la multitud, cuando la vio, él subió a una ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron y tomando a él la palabra, comenzó a enseñarles. ¿A quiénes? A sus discípulos, ¿cierto? Es el antecedente inmediato. Podríamos decir de forma inequívoca que este sermón es para seguidores de Jesús, para discípulos. Sin embargo, la verdad es que a medida que tú avanzas te das cuenta que hay 2 auditorios.
dos auditorios. Uno aparece al principio del sermón, que son sus discípulos, pero al final del sermón, en el capítulo 7, termina diciendo esto: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron por la forma en que enseñaba con la autoridad y no como los maestros de la ley. Así que este sermón es para discípulos, pero también alcanza a las multitudes. Pero entendamos qué quiere decir esto de los discípulos. Cuando Mateo dice que este sermón es para discípulos, creo que tenemos que hacer una claridad que siento que la mayoría de nosotros tenemos una confusión. Cuando nosotros escuchamos la palabra discípulo, inmediatamente pensamos en los 12 apóstoles, ¿cierto? De una. Sin embargo, en Lucas hace una diferenciación del rol de apóstoles y el rol de discípulos, diciendo que dentro de los discípulos, él llamó a 12 apóstoles. Los apóstoles eran las personas sobre las cuales él había impartido autoridad para edificar su iglesia hacia adelante. Pero los discípulos son un grupo mucho más amplio. No son 12 discípulos, son muchos discípulos. Es decir, aquí cuando habla de discípulos, se refiere a las personas que ya habían venido en respuesta al llamado que Jesús nos había hecho versículos más arriba. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Estas eran las personas que ahora se habían añadido a la agenda de Cristo, habían rendido sus vidas, se habían arrepentido y ahora estaban caminando tras Él. Esos eran los discípulos, los seguidores de Jesús. Entonces, ¿quiénes son las multitudes? Porque ellos también están ahí. Las multitudes son todas esas personas que estaban recopilando los milagros y las cosas sobrenaturales de Jesús. Aquellos que estaban muy interesados en Jesús, pero todavía no habían entrado en la agenda del reino. Aquellos que les gustaba lo que Jesús enseñaba y más lo que Jesús hacía, y le daban un like, pero no le habían entregado sus vidas. ¿Me entienden la diferencia entre discípulos y multitudes? Las dos se asemejan en que están tras Jesús, pero el grado de compromiso es muy distinto. Pero enfoquémonos ahora en lo que creo que es más importante aquí. El predicador del monte. ¿Quién es el predicador? Pues es cierto, es como obvio. Y uno pensaría que eso, pues sí, hay que escucharlo. Nosotros tenemos en este camino, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de diferentes expositores bíblicos y predicadores. Muchos de nosotros tenemos nuestros favoritos, espero que sean buenos expositores bíblicos. Hemos estado agradecidos con las personas que a través del estudio de la palabra nos han enseñado y han transformado muchas cosas en nuestra vida. Y de hecho los recomendamos, y no, este predicador es muy bueno, este predicador es muy acertado, este predicador... Y vamos mandándonos cosas entre nosotros. Sin embargo, cuando hablamos aquí del predicador del monte, tenemos que entender que aquí tenemos a un predicador sin igual, al mejor predicador de la historia. Arrancando por la naturaleza de este predicador, que aunque es humano, como todos los predicadores que disfrutamos aquí hoy en día, este predicador tiene la particularidad de que también tiene la naturaleza divina. Es decir, este que va a abrir su boca de aquí en adelante es Dios mismo. Su voz ha de tener para nosotros el mismo peso de autoridad que cuando en el monte Sinaí le iban a entregar las tablas a Moisés y ese monte empieza a echar fuego y rayos y el pueblo tiembla ante la idea de acercarse a Dios. Ese es el mismo Dios que va a hablar aquí, el mismo. Ahora las multitudes reconocen que hay algo profundamente diferencial entre Jesús y sus maestros, y es que Jesús predica como quien tiene autoridad. Tiene peso. Pero es que pensemos, ¿quién es este predicador del monte? ¿Quién es? Cuando entendemos su naturaleza divina, que Él es Dios mismo,
entonces este sermón empieza a tener unos matices mucho más amplios. Porque cuando nos empieza a hablar acerca de la felicidad del ser humano, lo está diciendo quien lo diseñó, quien lo conoce, quien conoce su historia y sus errores. Cuando nos habla del peligro de las riquezas, está hablando el Señor que los ha visto a lo largo de la historia, cómo se han corrompido a razón del dinero y del poder. Cuando Jesús habla y dice cada cosita de este sermón, nosotros tenemos que entender que no solamente es nuestro Creador, sino aquel que conoce perfectamente toda la historia de la humanidad, todos sus fracasos. Ahora, cuando nosotros vamos a las urnas, algo que hacemos es que escuchamos como las propuestas en estos días de los candidatos y qué iban a hacer y demás. Pero algo que yo creo que todos hacemos, o espero que lo hagas, es revisar hacia atrás, ¿cierto? Revisa el candidato y todas sus propuestas. Las propuestas son espectaculares, pero mira hacia atrás, ¿cierto? Mira qué ha hecho. Conoce un poquitico de su expediente. Porque en el camino te vas a dar cuenta que muchos, su predicación y su propuesta está más alto que su vivencia. Pero el que habla aquí, su predicación o su vida está a la altura de su predicación. De hecho, su vida, a lo largo de todo lo que leeremos de él, es la encarnación perfecta de todo lo que él nos va a decir. Es uno que está considerado sin tacha, sin mancha. Porque la verdad, cuando un predicador tiene una predicación muy bonita, pero su carácter no te convence, tú desechas la predicación. Pero eso no pasa aquí con el predicador del monte, porque su vida está a la altura de lo que él habla. De hecho, no solamente en su vida va a mostrar una y otra vez esto encarnado, estas políticas del reino encarnadas, este estilo y esta altura de vida encarnada, sino que también en su sacrificio nos va a mostrar casi que culminantemente a dónde apunta esta vida del reino. Pero, ¿para qué, mis hermanos, este sermón? Cada sermón tiene un propósito. Cada sermón tiene un propósito. ¿Para qué Jesús da este sermón? ¿Qué busca Él con esto en nuestras vidas? Y creo que una palabra particular lo podría resumir. Y es que en este sermón no solamente está la agenda del reino, el manifiesto más grande del Señor Jesucristo para entender cómo vive un discípulo la vida en el reino de Dios. ¿Cuál es la nueva vida que Él nos ha otorgado a través de su sacrificio? ¿A qué es que nos está llamando a vivir? Ese es el propósito del Sermón del Monte. Que tú y yo entendamos cómo debemos vivir. Así es, así es. Sin embargo, hay unos peligros interpretativos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de acercarnos a este sermón, ¿sí? En la historia ha habido una tensión a la hora de leer el Sermón del Monte entre la ley y la gracia, entre el mandato y la gracia de Dios. ¿Cuáles son y por qué los llamo como peligros a la hora de interpretar el sermón? Porque al leerlo y empezar a ver sus altas demandas, si te pegan una mejilla, pon la otra, ¿cierto? Si te piden que lleve un bulto, llévalo más. Cuando habla del divorcio, del matrimonio, del homicidio, del trato a los enemigos, de los necesitados, del manejo de la riqueza. Es decir, todas sus demandas son muy altas, muy altas. Así que el primer acercamiento errado que podríamos tener a este sermón sería predicarlo de una manera legalista. Es decir, si tú haces esto y cumples con todo esto, entonces gozarás de la aprobación de Dios y podrás entrar en el reino de Dios. Haz esto y entrarás.
¿Y por qué sería una cosa errada pensar así? Porque entonces descalificaríamos el hecho de que nuestra salvación y nuestra justificación es por la fe en la obra de Jesús. ¿Sí? Y ahí aparece el otro extremo. De hecho, este reformador, Martín Lutero, se acercó a este texto de esta manera, entendiendo que sus propuestas y sus demandas eran tan altas que parecía que cumplían ese propósito de la ley que dice Pablo en Romanos y en Gálatas, que la ley es dada para ayudarnos a entender lo pecadores que somos. Entonces como que, no, esto es para que yo sepa que no soy capaz. Y es la excusa común que tenemos nosotros en nuestra cultura de decir, no es que yo soy humano, ¿sí? Que es básicamente decir, eso es muy alto, eso no es para mí. Ese es el otro riesgo. Entender que, no, pero somos salvos es por gracia. El Señor sabe que nosotros no somos capaces de vivir de esa manera. Yo sé que Él me llama a poner la otra mejilla, pero pues a mí me da muy duro, entonces yo la devuelvo más bien. ¿Sí? Y ahí me encantó una oración que escuché de un pastor que decía, Señor, líbranos de predicar en el Sermón del Monte que los cristianos pueden alcanzar la perfección en esta vida presente. Líbranos de predicar que nosotros podemos llegar a ser perfectos en esta vida. Pero líbranos también de rebajar las demandas de santidad, haciendo la puerta, para hacer más ancha la puerta que es estrecha. Porque el sermón mismo dice que si la justicia nuestra no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraremos en el reino de los cielos. Así que esta es la tensión de las dos cosas. Pero bueno, sin más, quisiera que tomaras tu Biblia, tu dispositivo, o lo puedes leer en pantalla, porque hoy vamos a hacer algo inusual, y es que vamos a leer el Sermón del Monte. Ahora, con todo este trasfondo que tienes, quiero que escuches y te deleites en las palabras de Jesús. Y quiero especialmente, si tienes tu Biblia, que las rayes y señales cosas que de pronto hoy están haciendo eco. Porque este sermón, te digo, como dice el dicho por ahí, no deja títeres sin cabeza. Este sermón es para todos nosotros. Para todos nosotros. No nos va a dejar a ninguno de nosotros sin tocar una fibra, o muchas fibras, de nuestro corazón. Así que como sé que es mediodía y es más difícil, te invito a que lo leas conmigo. Sígueme aquí en pantalla o en tu celular. Y vamos a leer el Sermón del Monte. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja
uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vaya de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea.
Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes,
Si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que lo pidan? Así que en todo, traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los fariseos, de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Este es el Sermón del Monte. ¿Qué tal? ¿Por qué es importante para culminar este sermón para nosotros hoy? Aquí hay una invitación para los discípulos. Si tú estás en tu corazón con la conciencia de que tu vida ha sido rendida al Señor Jesús y que tú te diriges por Él, este sermón tiene el propósito de instruirte y enseñarte cómo luce ser un seguidor de Jesús. Si eso es lo que tú crees en tu corazón, aquí te van a enseñar cómo luce un seguidor de Jesús. Así que la primera invitación para los discípulos es a un autoexamen que nos lleve al arrepentimiento. Porque la verdad, al vernos en este espejo, seguramente muchos de nosotros nos evaluamos y nos hace sentir pobres de espíritu, que nos falta mucho pelo pa'l moño. Así que la primera invitación y la primera importancia de este texto es convencerte a ti y a mí de cómo es que tu vida debe lucir. Pero siendo sensatos, nos convence es de cuánto debemos arrepentirnos delante del Señor, ¿cierto? Porque, mis queridos, este sermón no es como dijo Tomás de Aquino en la interpretación que tuvo de él, que es como un sermón para cristianos de categoría superior. Como que este sermón es para gente muy, muy comprometida y el resto son las multitudes. No es así. Este sermón tiene de base el entendimiento de que hay seguidores de Jesús y aquellos que no lo son. Esas multitudes que se guían por los milagros no son discípulos, son multitudes. Así que la primera invitación es al arrepentimiento.
pero una invitación que te lleva a ser consciente de que hay esperanza para los pecadores en Cristo Jesús. De que si tu vida, como la mía, no ha estado a esta altura, hay esperanza también para ti. Y ahí es donde viene la segunda importancia de este sermón. Porque cuando vemos la altura de lo que propone, de esa ética y de esa moral, de ese estilo de vida, en últimas uno dice, ¿quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir a esa altura? Y ahí es donde nosotros atesoramos el hecho de que tengamos a un Salvador que sí vivió así. Y que entregó su vida para que estos pecadores y pecadoras pudiéramos tener acceso al Padre. Así que este sermón, en lo que denunciará en nosotros y en lo que nos avergonzará de nuestra conducta, que no está a la altura del sermón, busca que nosotros atesoremos cada vez más el tener un Salvador, el tener a Jesús. Lo tercero es que este sermón es clave para nosotros entender cómo es que somos propuesta para el mundo. Cómo es que vamos a sazonar e iluminar esta tierra. Porque este estilo de vida diferencial, totalmente como de cabeza, y por eso algunos han entendido este sermón como el reino de cabeza, porque no es como funcionamos nosotros, es totalmente al contrario. Este sermón tiene esta propuesta y esta importancia de que nos va a enseñar cuál es la agenda del reino de Dios y cómo es que se produce una transformación social, viviendo a la altura del sermón. Y por último, este sermón, mis queridos, aquí está consignado el secreto de la vida, el secreto de la felicidad. De hecho, nos dice que si tú quieres tener una vida como plena, una vida sensata, una vida a prueba de totazos, de tormentas, escúchalo y ponlo en práctica. ¿Tú quieres tener una vida plena? Escúchalo y ponlo en práctica. Tu casa no se derrumbará si la edificas en Cristo y en sus palabras. Eso para aquellos que entienden hoy, se entienden a sí mismos como discípulos. Pero la última invitación que quiero dejar es a aquellos entre nosotros o que han estado viendo esta predicación, que han estado explorando el cristianismo, que les gusta la forma en que se ora, las canciones, que han empezado a leer algunos salmitos y están tratando de tejer una relación más profunda con el Señor. Esos que se describirían hoy más como multitudes. Gente que está tras Jesús, que le encanta lo que Jesús hace, dice y predica, pero que su vida no se caracteriza porque ya se rindieron a Jesús. Le dieron el like, pero no se han rendido a Él. Porque este sermón sí termina diciendo, entren, vengan. Pero vengan ¿por dónde? Por una puerta que es estrecha. Que pocos hallan, que pocos pueden pasar por ella. Este sermón sí tiene el propósito de llamar a las multitudes, a aquellos que están acercándose a buscar más de Dios y a entender más de Jesús. Ven, ven, para que tú puedas disfrutar cuál es la vida de verdad, para que tú puedas empezar a experimentar vida en ti. A pesar de que el camino sea angosto, vas a darte cuenta que entre más morimos a nosotros, más vivos nos sentimos en Él. Esa es la realidad del reino de Dios. Mis queridos, esto es lo que vamos a estar explorando en estos próximos meses realmente. Y vamos a ir sin afanes, pedacito por pedacito, escurriendo en lo que más podamos el texto para ayudarnos a ver nuestro pecado, pero también ayudarnos a ver nuestro precioso Salvador y experimentar por su poder el Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos permitirá vivir la vida a la altura del Sermón del Monte. Padre, gracias por este tiempo que comenzamos hoy, este viaje
exploratorio donde entenderemos qué es lo que nos estás llamando a vivir. Gracias por esta propuesta de un reino de cabeza, totalmente tan diferencial. Sabemos que en el camino vamos a sentir la estrechez de este sendero. Lo complejo de esta puerta que no nos deja pasar tal cual estamos, ni con todo lo que traemos, sino que nos invitará a depurar, a soltar, a dejar, a filtrar. Pero Padre, nosotros todos estamos buscando vida. Y este texto propone que la vida que resiste los embates, que la vida que proclama ese dichoso, bienaventurado, se encuentra en estas páginas. Enséñanos a vivir. Y depura de nuestro corazón aquello que hemos estado totalmente equivocados, errados en nuestros acercamientos. Pero especialmente, Señor, ayúdanos a depender de ti. Porque al ver esto lo vemos como muy alto. Pero tú has prometido que también nos darás el poder y que tú producirás esta vida. Yo anhelo, Señor, que nuestra vida no sea igual. Que este sermón nos lleve a conocernos para realmente conocerte a ti. Conocer tu gracia, tu perdón, tu perfección, tu gloria. Cautiva nuestro corazón, Jesús. Cautiva en estos meses nuestro corazón. Pero también que nuestra vida, para el bienestar de esta nación que hoy está eligiendo sus gobernantes, para que nuestra vida sea la mayor propuesta para Colombia, siguiendo la agenda del reino de Dios. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.